Buenas tardes, señores de la Cámara, personas que han asistido al encuentro empresarial. Yo iba al encuentro desde muy chiquillo, tuve un debate, recordarán algunos, con Carlos Bruce, con el señor Fara, en un encuentro que recuerdo que dirigió el señor Eduardo León. Me pidieron que planteara algunas reformas sobre fortalecimiento democrático y quería aprovechar que han habido cambios en reconstrucción con cambios para hacer también unos comentarios al respecto. Antes de hablar de qué hay que hacer para fortalecer la democracia, quería meterlos un poco en la teoría, y me van a disculpar por hacerlo. En una economía de mercado, los consumidores deciden cómo se organizan los productores. Los consumidores se dice que son soberanos. Las preferencias de los consumidores determinan qué se produce, pero el mercado no alcanza para todo. El libre intercambio, la libertad de elección no alcanzan para todo. El Estado tiene que intervenir en unas áreas de la economía para que haya más bienestar. Lo hace por tres razones en esencia: para promover la competencia, es decir, para que no hayan empresas, por ejemplo, que abusan de su posición de dominio comprando leche, y cuando una empresa de la misma zona quiere poner una planta de leche, la amenazan con impedirle distribuir la leche porque tienen el control de la distribución, porque son un productor muy grande de leche en nuestro país. Entonces lo que se requiere es que el Estado promueva la competencia, como de alguna manera lo hizo el Indecopi de los 90. En segundo lugar, se requiere que el Estado promueva la equidad, que los niños que nazcan en San Isidro o en el pueblo más pobre de Huancavelica o de la Sierra de la Libertad tengan oportunidades más parecidas, ¿no? Oportunidades de hacerse una vida mejor. Y para eso hay una serie de políticas públicas que se pueden adoptar. Y por último, el Estado tiene que intervenir para corregir las fallas de mercado, lo que se llaman fallas de mercado, que son objetivamente, a diferencia de las consideraciones de equidad, razones por las cuales el Estado tiene que intervenir. Hay una serie de fallas, pero las principales son lo que se llama el monopolio natural, lo que se llaman los bienes públicos, lo que se llaman las externalidades y los que se llaman las asimetrías de información. La teoría que explica qué es cada falla es una teoría que tiene ya décadas y ya no se discute. A veces hay innovaciones menores por los temas de tecnología. Las definiciones de externalidades de red, por ejemplo, han cambiado un poco en los últimos años y aparecen novedades porque la tecnología sigue avanzando, pero la gran mayoría de estas definiciones ya están asentadas y se enseñan igual en la Universidad de Chicago, donde tuve la suerte de estudiar, o en el New School, que es neomarxista, que queda en Nueva York, de donde me pasaron un sílabo, y cuando se van peruanos a estudiar a estos lugares siempre les pido sílabos actualizados de economía pública, y la teoría sigue siendo más o menos la que les digo. Entonces llegamos a la necesidad de intervención del Estado en una economía de mercado. Y para que el Estado intervenga en una economía de mercado, lo más importante que se requiere son instituciones. North, que se gana el Premio Nobel de Economía escribiendo un trabajo que se llama justamente Instituciones, que les recomiendo que busquen en Internet, lo que dice es que son restricciones que los humanos nos hemos puesto a nosotros mismos, a nuestro comportamiento. Y pueden ser formales o pueden ser informales. Nuestro país tiene instituciones muy precarias, muy débiles, y eso no es una novedad, ni se le puede atribuir a este gobierno, ni al anterior, ni al previo. Es una característica de la vida republicana del Perú, y en algunos libros de historia hasta anterior a la vida republicana del Perú, y hasta anterior a la conquista española. Instituciones políticamente incluyentes, es decir, que permitan a un chiquillo de Trujillo o de la Sierra de la Libertad o de cualquier parte del norte del Perú o del Perú decidir que quiere servir a los peruanos y presentarse a una carrera política e ir ascendiendo, en nuestro país es prácticamente imposible. Y esas son las que Acemoglu y Robinson definen en su libro de por qué fracasan las naciones, que es otro libro que les recomiendo que lean. El primero es un paper, este es un libro, ¿no? Instituciones políticamente incluyentes son las claves para el desarrollo. Les pido que piensen ustedes si es que es posible que una persona que no es de el grupo de Acuña o del grupo de Alan tenga éxito en las próximas elecciones subnacionales. ¿Creen ustedes que es posible que un chiquillo que ha hecho carrera política y ha participado volanteando en una elección, después ha sido candidato a regidor, después ha sido regidor y ahora quiere ser alcalde o quiere ser gobernador, tenga éxito si no pasa por el aro del grupo Acuña o no pasa por el aro del APRA dirigida por Alan? Yo creo que eso es imposible. Entonces, ese requisito está ausente en nuestro país. Sin ese requisito no hay política de verdad. Lo que hay son caudillos,
lo que hay son grupos organizados de mafias, lo que hay son operadores corruptos, que son los que perviven en los ministerios y en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Pasan los ministros, pasan los presidentes y ellos siguen así tranquilos haciendo de las suyas. Entonces, ¿cuáles son las reformas que hacen que esto empiece a cambiar? Las primeras son reformas institucionales, o sea, reformas de los partidos, reformas del Poder Judicial, reformas de la Fiscalía, reformas del Congreso, reformas del Jurado Nacional de Elecciones y de las reglas electorales. Estas reformas con la justa se enuncian. Transparencia recogió algunas y las propuso, el Congreso las redujo a su mínima expresión y ni siquiera esa mínima agenda de reformas se está discutiendo en serio. Son reformas que podría anunciar algunas que son interesantes. Los distritos electorales están mal definidos, no representan a la población electoral. Los distritos electorales, si queremos que se concentren en los partidos, deberían ser uninominales o binominales. Puedo seguir. Los partidos políticos ahora te exigen que abras locales y que tengas firmas, o sea, te exigen que tengas plata. Eso no tiene sentido, eso tiene que cambiar. Lo que quieres son menos partidos sólidos. Quieres un partido de izquierda, digamos, un partido socialista, quieres un partido como el APRA, un partido socialdemócrata, quieres un partido demócrata cristiana, como el PPC, quieres un partido que encarne al fujimorismo. No sé si a ustedes se les ocurren más, pero deberían ser 4 o 5 partidos en todo el Perú, peleando las locales, regionales y nacionales. No estos partidos. Estos partidos son una burla. Partidos de verdad, partidos en los que hay financiamiento transparente, en los que hay elecciones internas de verdad y primarias, en los que ese chiquillo va a llegar a ser candidato. En el Poder Judicial siempre hemos pensado en estas mega reformas, ¿no? Queremos hacerlo todo perfecto, como dice un libro del Banco Mundial. ¿Por qué no empezamos con algunas cosas acotadas? Por ejemplo, una buena sala para Fiscalía y una buena sala para el Poder Judicial para enfrentar la corrupción, ¿no? Con fiscales y jueces que ganen sueldos de mercado. O sea, un señor que está en el Estado que gane $20.000, digamos, $25.000. Con maestrías y doctorados pagados por el Estado, con pasantías en la Autoridad Anticorrupción en Brasil, la que empezó todo el problema del lavallato, a descubrir el problema del lavallato, en Australia, en Nueva Zelanda, yo qué sé. Que esos chicos vengan acá a trabajar acá. Una autoridad completamente disociada del Poder Judicial y la Fiscalía, que en general son un antro de corrupción, ¿no? Esas reformas, insisto, no se plantean, no se ponen siquiera en la mesa, ¿no? Si ya vamos bajando a las políticas públicas, el Perú debería tener un fondo soberano de riqueza. O sea, un fondo donde los 30.000 millones de dólares que el Estado peruano tiene ahorrados, del Estado peruano, no del Banco Central, en vez de estar en 60 cuentas especiales o fondos del Tesoro, estén en un solo fondo de riqueza. El de Noruega tiene 1 millón de millones de dólares. Un fondo soberano de riqueza nos podría permitir tener políticas sostenibles en innovación, políticas sostenibles en infraestructura, hacer una verdadera regionalización, no lo que hemos hecho, que es un chiste, una broma de mal gusto, fortalecer a los ministerios, tener gestión por resultados, etcétera, ¿no? Tener buenos programas de educación para jóvenes, para técnicos. Acá no necesitamos más profesionales de universidades basura, necesitamos técnicos jóvenes que vayan a engancharse en un sector de mando medio, pero con otra capacitación, con cursos breves de 3 meses, de 6 meses, con certificaciones acumulativas que le permitan moverse entre carreras, porque el futuro nos depara mayor velocidad de cambio en la carrera de uno de nosotros, ¿no? No es como mi papá quisiera que yo trabaje en una empresa de 8 a 6, digamos, todos los días y cobre mi sueldo a fin de mes y después me jubile. Esa historia ya fue, ¿no? Yo tengo mi empresa y ando todos los días andando de un lado a otro y tengo como 15 clientes a la vez y con eso vivo. Los jóvenes se enfrentan a una situación parecida y no han tenido la suerte de tener la educación que yo he tenido. Puedo seguir, y la lista es larga, pero en esencia lo que hay que hacer son reformas institucionales, reformas políticas, reformas electorales, reformas a los poderes del Estado. No podemos seguir trabajando con ministerios basura, no podemos seguir trabajando con gobiernos regionales basura, no podemos seguir trabajando con municipios basura y con OPDs basura. No puede ser que un empresario de Trujillo que quiere pedir un permiso tenga que coimear o que esperar porque no le van a dar el permiso porque no coimeó. Los permisos se dan en un día ahora. Va un inspector de una empresa privada a tu empresa con su teléfono o con su pad, te pregunta las cosas que requiere el permiso. Si las cosas graves están resueltas, te da un permiso temporal. Si todas las cosas están resueltas, te da un permiso definitivo y se va y se acabó. Y vuelve a supervisarte Buró Veritas
o te vuelve a supervisar SGS o Serper o las empresas que se creen para atender ese segmento. No el señor de Indesi que te mueve 30 centímetros un aspersor y te cobra plata por darte el permiso, ¿no? Ya tenemos que reconocer la realidad, que enfrentar la realidad y no seguir perdiendo el tiempo. No se trata de que entró Kuczynski, que es mejor que Keiko, o que entró Keiko, que es mejor que Humala, o que entró Humala, que le ganó a Keiko. No se trata de que Pablo de la Flor, o se trata de Fernando Zavala. Las personas que entramos a servir al Estado, a servirlos a ustedes, a las políticas públicas, percibimos lo que pasa, hacemos algunas cosas que hacen pequeños cambios. Es como rascarle la piel a alguien que la tiene ya quemada por el sol, pero el monstruo sigue igual. Para enfrentar al monstruo se requiere un esfuerzo mucho mayor, en el que las cámaras participen, en el que los políticos, pocos que tenemos, participen, en el que los líderes de opinión participen y se plantee una agenda nacional para hacer reformas de fondo. ¿Por qué necesitamos reformas? Entre el 90 y el 94 nuestro país fue un líder mundial en reformas. Lo que se hizo es estudiado en libros de texto y en maestrías y en doctorados de políticas públicas y en seminarios de empresarios de alto nivel en todo el mundo. Desde el 94 en adelante, el mismo Fujimori se dedicó a desarmar las reformas que él había hecho, o a ignorar las instituciones que él había creado, o a enfrentarlas en ese momento con un tractor, no con una mototaxi, para enfrentarlas y a destruirlas. Entre el 2001 con Toledo y este momento se han hecho reformas. Toledo, por ejemplo, emprendió los TLCs, cerró la 2530, Alan hizo la carrera magisterial, pasó un montón de decretos legislativos para adecuarnos a los TLCs y más. Este gobierno, el de Kuczynski, ya pasó decretos legislativos, va a volver a pasar decretos legislativos. Todo eso está muy bien, pero eso es insuficiente. El aumento de la productividad, que explicó la mitad o más del crecimiento económico en los periodos de crecimiento de 6.3%, cuando se creaban centenas de miles de empleos formales al año, a diferencia del año pasado, donde solo se han creado 80.000 empleos formales en el sector privado, cuando hay 300.000 más o menos jóvenes buscando trabajo todos los años. Ese periodo de reformas original es muy superior a todo lo que se ha hecho después y por tanto la productividad está cayendo desde el 2008. Entonces necesitamos políticos y necesitamos reformas institucionales para hacer las reformas que nos permitan crecer rápido. Yo sería de la idea de ir a cosas acotadas. La sala anticorrupción, empecemos por ahí. Un penal, empecemos por ahí. ¿Qué sé yo? Una cosa que se hace, que te peleas con todo el mundo, que lo consigues y después muestras que has avanzado y sigues avanzando. Y si tienes un espacio para hacer más, haces más. Vamos ahora a la reconstrucción que a todos les interesa. Trujillo se paró y solitos ustedes arreglaron algunas de las cosas que pueden arreglar. La plaza la arreglaron los trujillanos al día siguiente, al primer día en que podían hacerlo. Eso indica que hay capital social en Trujillo. Pero Piura es un desastre ahorita. Tumbes es un desastre ahorita. Y en las mismas, muchas de las partes de La Libertad y de Lambayeque y de otras partes del norte no se puede transitar, por ejemplo. Han habido cosas terribles que han pasado en estos últimos meses que ni siquiera se han dicho en público. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han enfrentado a una persona que se ha entrenado en políticas públicas y en ciencia política, que ha trabajado como viceministro, ha liderado la negociación del TLC y ha sido el líder de nuestro país haciendo obras por impuestos desde el Banco de Crédito del Perú, donde ha invertido más de 700 millones de soles, principalmente en colegios, se ha chocado contra todas las limitaciones que les menciono. La corrupción de los gobiernos regionales y locales que quieren hacer las obras ellos, y los ministerios. Este no es un tema de Lima contra las provincias, esto es un tema nacional. Los ministerios tampoco quieren hacer las cosas con seriedad, porque hay enquistados en los ministerios unidades que se encargan de estos temas que están llenas de corrupción. Proniet del Ministerio de Educación tiene a 500 personas. Con 500 personas haces toda la reconstrucción. No necesitas tener 500 personas evaluando colegios en Proniet. Lo mejor que ha hecho Proniet en su historia es invertir 250 millones de soles sin transferencias. Les iban a transferir 10 veces eso. Entonces, por favor, tenemos que saber lo que ha estado pasando antes de comentar. La ex ministra no quería que una empresa privada internacional estuviera a cargo de diseñar y de ejecutar las obras de educación.
Otros ministros no recibieron siquiera al señor de la Flor. Eso ha ocurrido dentro del Ejecutivo. Si ya se van a las regiones, imagínense por favor ustedes que trabajan ahí, que interactúan con la gente de allá, qué han tenido que hacer al respecto las autoridades regionales, que en esencia están asociadas al Grupo Acuña. Y por qué es que las personas del Grupo Acuña han enfrentado al señor de la Flor, y por qué es que los apristas han defendido al señor de la Flor. Eso es un problema político en un gobierno que desprecia la política, que no tiene congresistas en serio, que no defendieron al señor de la Flor, al que lo defendieron el señor Becerril, que para algo sirvió, el señor Velázquez Quezquén y el señor Mulder. Esos son los tres que lo defendieron en el Congreso, eso es público, lo vimos en la tele. Entonces, la reconstrucción debió hacerse así. Una sola empresa de ingeniería global elegida por concurso público internacional arma una oficina de administración de proyectos que se llama PMO en inglés, Project Management Office. Esta oficina administra los 10.000 proyectos de inversión pública que hay que hacer para la reconstrucción con cambios. 10.000 proyectos. El Estado peruano no hace 10.000 proyectos ni en 10 años. Siguen trabajando proyectos de Ordesur del 2001, siguen trabajando proyectos de Forsur del 2006. Y ya pasaron 16 y 11 años de eso. O sea, es cero realista pretender que eso va a ocurrir. Entonces, esta empresa internacional, una empresa consultora como Bechtel, como Jacobs, como CBNI, como Stantec, busquen los nombres que les estoy diciendo en internet, como Louis Berger y otras, de las cuales 8 vinieron a Lima, 4 canadienses y 4 norteamericanas, que trabajan para sus estados todo el año, se encargan de diseñar los proyectos, o sea, hacer los perfiles, hacer los planes, hacer los expedientes técnicos. Si los expedientes técnicos y los perfiles y los planes están bien hechos, compiten los competitivos, no compiten solo los corruptos. Odebrecht es posible y los corruptos de las provincias son posibles porque los diseños de los perfiles son una porquería. Las empresas serias no pueden competir por esos perfiles porque son perfiles que ni siquiera aprueban sus departamentos legales y sus ingenieros consideran que son completamente inconvenientes. Como descolmatar pohechos con una draga en vez de descolmatar pohechos con un tubo que succiona el 40% de colmatación de cohechos. Y obviamente no se trata de subir la cota, se trata de descolmatar y liberar agua para 100.000 hectáreas. Si Camargo Correo ha hecho el proyecto, yo pensaría 2 veces antes de empezar a considerarlo en serio. Entonces, regresando al tema de la reconstrucción, esta empresa hace el trabajo de diseño, de ingeniería y de supervisión de obra. Y se concursa y empresas de provincias ganan los concursos. Nadie pretende las empresas que diseñan y administran PMOs no hacen las obras. O sea, las mismas empresas de las provincias harían las obras. Me corrijo, las empresas de provincias que no andan coimeando a todo el mundo. Las empresas de provincias que son serias. No se imaginan la diferencia entre una reconstrucción que le transfiere capital a empresas serias y le quita capital a empresas corruptas. ¿Qué creen que pasaría en las siguientes elecciones subnacionales? Pero eso se tiene que acompañar por política. El presidente tiene que estar metido, la primera ministra tiene que estar metida, los ministros tienen que estar metidos, los congresistas tienen que estar metidos, tienen que haber operadores políticos, que cuando le meten un periodicazo en el tiempo, a la autoridad de reconstrucción le respondan en el tiempo. Y cuando vayan a la fiscalía, le respondan en la fiscalía. Y cuando vayan al Poder Judicial, le respondan en el Poder Judicial. Tiene que haber operadores políticos. Así se hace esto. Así es como se hacen las cosas. ¿Queremos hacer las cosas bien o no queremos hacer las cosas bien? Todavía tenemos la oportunidad. Acaba de entrar Edgar Quispe a la Autoridad de Reconstrucción. Y Edgar Quispe es una persona con mucha experiencia. Ha trabajado en el gobierno regional de Ayacucho. Hizo una gran labor en Provías. Ha trabajado en otras partes del Estado. Pero va a enfrentar los mismos problemas. No son problemas de capacidad técnica ni de conocimiento de la gestión pública. Son problemas de corrupción y ausencia de política y ausencia de instituciones, con lo que regreso al comienzo. Los dejo, que deben conversar con ustedes esta cantidad de tiempo. Ojalá la próxima vez podamos vernos, ojalá los vea cuando vengan acá. No se pongan tristes ahora que me han oído, la economía se ha empezado a recuperar, hay una serie de señales que es así. Les sugiero a los empresarios que empiecen a invertir. Nuestro país sigue teniendo grandes oportunidades pese a estas deficiencias que tenemos que enfrentar. La integración del Perú en sí mismo con la migración y el nacimiento de la tercera ya generación de inmigrantes o de hijos de inmigrantes o de nietos de inmigrantes es la que está cambiando nuestro país. Son jóvenes que piensan distinto, que no son tan racistas, que están mucho más integrados, que están haciendo negocios y que están educando.
Cuando se metan estos jóvenes a la política, se acabó toda esta tragedia que he relatado. Muchas gracias, saludos a todos.